¿Qué tal, amigos internautas? Mi nombre es Carolina Martínez y una de las cosas que más me gusta es contar cuentos, aparte de leer. El día de hoy, y gracias al programa de La Cultura nos une en línea, agradecida con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila, vengo a contarles un cuento que a mí me gusta mucho, y es Fonchito y la Luna, de Mario Vargas Llosa. Antes de comenzar, me gustaría platicarles acerca de Mario Vargas Llosa. Es un autor peruano que ganó el Nobel de Literatura, pero además contó con mucha cultura alrededor de él cuando era niño, porque le gustaba contar mucho acerca de lo que pasaba en su ciudad. Y el día de hoy yo les traigo este cuento que habla sobre un niño, Fonchito. Bueno, el Fonchito, nosotros no estamos muy acostumbrados a decir Fonchito. Fonchito es una forma cariñosa de decirle a los Alfonsos. Para nosotros es Poncho, para los limeños, para los peruanos es Fonchito. Y vamos a conocer un poco de Fonchito, Fonchito y la Luna. Fonchito era un niño precioso, un niño al que le gustaba muchísimo la escuela, pero más que la escuela, porque seguramente que a ustedes les ha pasado, más que la escuela estaba enamoradísimo de una niña hermosa. En todas las escuelas hay una niña hermosa. Esta niña hermosa se llamaba Nereida. Y lo que le gustaba mucho a Fonchito de Nereida eran sus enormes ojos negros. Pero más allá de sus hermosos ojos negros, su cabello negro. Él decía que era negro como la noche. Pero más allá de sus grandes ojos negros, de su cabello negro, eran sus mejillas. ¿Por qué le gustaría tanto a Fonchito sus mejillas? Porque él decía que sus mejillas, las mejillas de Nereida, eran como la seda. Y un día se preguntó cómo podría hacerle para comprobar si las mejillas de Nereida eran como la seda. Esperó mucho tiempo, pero un día, cuando estaba la hora de recreo, Fonchito se dio cuenta que Nereida estaba sentada en un banco sola. Así que sin que se diera cuenta, se acercó, se sentó a su lado y sin esperar nada más le dijo: oye, ¿me dejarías darte un beso en la mejilla? Nereida, sin siquiera voltear, le dijo: no, a menos que me regales la luna. Ay, Fonchito estaba tan triste, se le rompió el corazón nada más de pensar que con esas palabras lo que Nereida quería era un imposible y que jamás lo iba a dejar que le diera un beso en la mejilla. El pobre de Fonchito se fue a su casa y pasó noches y días, pero más noches que días, mirando hacia el cielo, esperando una respuesta y una ocurrencia. ¿Qué pasaría? ¿Cómo haría para regalarle a Nereida la luna? Una noche, porque han de saber que en Lima las noches no son como las de Saltillo o como cualquier otra ciudad, en donde la luna se ve primorosamente, sobre todo en ciertas noches, ¿no? De algunos meses. No, en Lima la mayor parte de las noches son oscuras, nubladas, entonces es imposible ver la luna. Pues una noche de esas extraordinarias en Lima, se asomó la luna, tan perfecta, tan redonda, que Fonchito pensó que era una enorme perla en un paño negro de seda. Cuando Fonchito pensaba cómo hacer para bajar esa luna tan hermosa, se le ocurrió que podría ser que nunca en su vida iba a darle a Nereida un beso y mucho menos alcanzarle la luna. Entonces, suspiró profundo y ya se iba a dormir cuando atravesó la terraza en donde tenía su papá, don Rigoberto, muchos geranios. Esos geranios los había cultivado para que la casa se viera mucho más hermosa. Cuando atravesaba la terraza, vio que allí, en uno de los baldes que utilizaba don Rigoberto para regar esos geranios, esos hermosos geranios, estaba un balde lleno de agua. Entonces, apenas lo vio, se le iluminaron los ojos y sonrió para sí mismo. Con satisfacción,
cerró un poquito los ojos y pensó, ya sé qué voy a hacer, se dijo para sí mismo. Comenzó a bajar las escaleras y se fue a dormir. Al día siguiente fue a la escuela, a la hora de recreo, buscó nuevamente a Nereida, se sentó a su lado y le dijo, ¿qué día puedo ir a tu casa en la noche? Nereida ni siquiera volteó. Nunca, le contestó. Pero el jueves, añadió, mis papás no están. Mi mamá se va a jugar bridge con sus amigas y mi papá a jugar cartas con sus amigos. Si quieres el jueves. Al pobre de Fonchito, que al principio había empezado como a tener un poquito de miedo, se le iluminó la cara y le empezó a palpitar fuerte, fuerte, fuerte el corazón. Entonces, Fonchito le dijo, está bien, allí nos vemos. El jueves de esa semana, Fonchito se encaminó a la casa de Nereida, tocó a la puerta y le dijo, cuando abrió Nereida, buenas noches, ¿tienes agua en un balde? Nereida se le quedó viendo, ¿para qué querría este niño un balde con agua? Vamos a la terraza. Nereida tomó el balde con agua y se lo subió a Fonchito. Fonchito entonces lo tomó con sus manitas y anduvo caminando por todos lados en la terraza. Nereida no entendía para qué quería ese balde con agua. Cuando estuvo listo, entonces Fonchito le hizo una seña a Nereida. Nereida se acercó y lo primero que le llamó la atención era lo que estaba en ese balde con agua. Allí, temblorosa, estaba la luna que ella tanto había deseado. Se acercó, se arrodilló y estuvo mucho tiempo arrodillado viendo cómo temblaba la luna en el agua. Fonchito se dio cuenta que Nereida había quedado encantadísima y la dejó hacer. Entonces, muy seriecita y en silencio, se levantó, se paró a un lado de Fonchito y le ofreció la mejilla. Fonchito entonces había conseguido comprobar si las mejillas de Nereida eran de seda o no. Y desde entonces se dio cuenta Fonchito de algo muy interesante, que cuando uno quiere verdaderamente a alguien, no importa qué imposible sea, hay que conseguir lo que quiere, aun sea la luna en una caja, o en este caso, en un balde con agua. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y no quiero terminar sin antes darles unas recomendaciones. Primero, que estos días los utilicen para leer mucho. Segundo, para que vayan a su casa, estén allí con su familia, que quieran mucho a sus papás, que los cuiden muchísimo, que no salgan y, por supuesto, que cumplan con todas las medidas de higiene. Uno, que se laven las manos. Cada vez que ustedes estén en su casa y toquen algo que crean ustedes que les puede hacer daño, lávense las manos. Otra, utilicen el gel, también es válido, pero antes lávense las manos. Y por favor, no salgan de casa. Cuiden a sus papás, a sus mamás y sobre todo a la gente mayor. Muchas gracias y que no sea la última vez que contamos un cuento aquí.